no se cumpla, ni deuda que no se pague, dice la sabiduría popular. Hay muchas deudas que finalmente no se pagan, pero especialmente las deudas financieras. Pero en fin, ese es otro cuento. No hay plazo que no se cumpla. Hoy la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene ante sí un plazo fundamental, nada menos que para elegir fiscal y los magistrados que recompongan ese organismo, que debe ser de 23 miembros y tiene solamente 16. Luego, cualquier elección que, según los reglamentos vigentes, necesitan 16 votos, se tienen que producir por unanimidad. ¿Hay posibilidades de esa unanimidad, Ademar? ¿Usted qué sabe? Pues muy complejo, doctor Fernando. Arrancará la sesión de la Corte Suprema de Justicia a las 8 de la mañana de hoy, jueves, con un orden del día que tiene 3 puntos que les anticipamos a ustedes van a tratar los señores magistrados, los 16 que, como bien lo dice doctor Fernando, deberán ponerse de acuerdo para por unanimidad resolucionar temas como el fiscal o los magistrados. Los 3 puntos del orden del día son la elección del presidente y el vicepresidente de la Corte, es el primer punto. El segundo punto, la votación para llenar las 7 vacantes que hay en la Corte. Y el tercer punto, la elección para fiscal general de la Nación, de la terna que envió el presidente Iván Duque, conformada por Clara María González, que es la Secretaría Jurídica de Presidencia, recordémoslo, Camilo Gómez, el actual director de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa. Ese es el plato que se va a servir en contados minutos, en 30 minutos exactamente, en la Corte Suprema de Justicia. El gran problema, se insiste en la división interna entre 2 bandos. Uno de esos bandos conformado, dicen, Oiga, en los bandos, corrillos, ¿no? Cuando las cortes tienen bandos. dicen en los corrillos que por el excontralor Maya, vaya uno a saber que efectivamente tenga tanto poder para manejar las cosas. Y pues dicen también, la ministra de Justicia, mucho papel tiene en esto, pero pues tampoco sabemos cómo es su movimiento allí. Increíble, Bueno, entonces, increíble. ¿Y lograrán evacuar el orden del día o lograrán ¿Y llegar al quiénes punto del serán fiscal? presidente y vicepresidente? ¿Y cuándo se posesionan? Porque presidente y vicepresidente siguen en sus cargos. ¿Hasta cuándo? Todo depende de lograr un consenso para elegirlos. Bueno, no. No, Imposible. no, Una está muy cosa es difícil. el consenso y Sí, otra cosa es el imposible. periodo que tienen el ya, presidente y el ya. vicepresidente del Congreso. Del Congreso, ¿Cuándo no, se de le la Corte. vence el periodo, perdón, de la Corte? ¿Cuándo se le vence el periodo al presidente de la Corte? Oiga, buena pregunta. No Claro. sabría. Y es para saber, es mi pregunta para saber quién va a adelantar los debates, a manejar los debates que se presenten para estos efectos. No olvidemos que el actual presidente de la Corte dijo que había un grupo que estaba extorsionando a la mayoría. Y ese grupo, supimos, y sobre eso no hay duda, es el grupo de Maya Villazón. Te pregunta, ¿tiene mucho poder? Y dice, no, lo que pasa es que le deben muchos favores. Todos los nombramientos que hizo de amigos, amigas y cercanos a los magistrados de la Corte los está cobrando. A Maya Villazón le importaba una higa el tema de la economía colombiana, además no lo entiende, ni sabe de eso, ni sabe sumar ni restar. Lo que le importa es el poder, y para eso los nombramientos, y para eso los intereses. Ay, esa comedia de los intereses creados de don Jacinto Benavente debiera ser lectura obligatoria en todos los colegios. Lástima. Los intereses creados. No crees otra cosa que intereses a tu alrededor. Bueno, la Corte se tiene que tomar alguna decisión. Hoy tendrá que elegir, vamos a ver que lo logren, el presidente y vicepresidente, para saber qué corte vamos a tener. Bien lo señala usted. ¿Y a partir de cuándo? ¿Y a partir de cuándo? Claro. Pero además, la Corte deberá dejar un ratico la especulación sobre qué inventos se van a organizar para poder superar el tema de la ausencia del magistrado Ariel Sánchez, que sale a final del mes. ¿Cuál es el asunto? Esto no es nuevo. Del mes de febrero. Del mes de febrero, sí señor. Ya para marzo. Usted dice a final del mes, da a entender que sea a final de este mes. De este mes, sí señor. No. Ya esto había ocurrido, próximo. ya había ocurrido esto antes. Un antecedente claro de lo que había pasado en la Corte fue con Vivian Morales en el año 2010.
16 meses hubo de bloqueo para poder elegir a la fiscal general de la Nación. En aquel entonces la Corte tenía 18 magistrados, pero en ninguna de las votaciones que se hicieron se lograban los 16 votos mínimos para elegir la fiscal. En aquel momento se interpretó el reglamento y decidieron que pues no se requería las 2/3 partes de toda la sala, sino que los magistrados que había en el momento. Y de esa manera se eligió a Vivian Morales. Recuerde usted, Vivian Morales se eligió con 14 votos como fiscal general de la Nación, pero esa elección fue declarada nula por el Consejo de Estado en el 2012, que aclaró que esa interpretación de la Corte pues era totalmente errada, era incorrecta. Entonces ya saben, los magistrados no se pueden aventurar a pretender elegir ni a magistrados ni al fiscal general de la Nación con 14 o 13 o 15 Para lo que necesitan votos. unanimidad. Para lo que necesitan unanimidad, sí. En este momento se necesita unanimidad en la Corte para elegir fiscal y para elegir los magistrados. Pues están tan preocupados algunos de los magistrados que están en la línea seria de lo que es la Corte, que están proponiendo que se debe citar, si es necesario, el viernes a la sala plena nuevamente para seguir discutiendo y evacuar el orden del día, que son 3 puntos, pero que podría tardar perfectamente, ojo a este dato, de aquí al mes de agosto para solucionar el tema del fiscal general de la Nación. ¿Y por qué hasta agosto? ¿Por qué no sigue? Porque pues el asunto sigue indefinidamente, ¿o no? Porque hay otros asuntos en juego. No me pregunte cuáles. Ay, no entiendo. No. No Hay otros entiendo. asuntos en juego y no entendemos, es verdad, no entendemos por qué lo quieran posponer a agosto. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Esto para afectar el periodo institucional del fiscal general que llegue? ¿O esto para hacer cambiar la terna porque no les gusta? Oiga, y es que la falta de un fiscal en propiedad pesa mucho, ¿no? Pesa mucho en tantos procesos que carecen de dirección, que carecen de un norte. Y registramos noticias muy complicadas, como por ejemplo el error precisamente de la Fiscalía General de la Nación al imputar cargos al buscar la legalización de la captura de uno de estos 5 encapuchados que fueron detenidos en las marchas de hace 2 días. Y bueno, ya un juez declaró ilegal la captura porque dice que la Fiscalía está tipificando mal el delito. A este ciudadano le endilgaban el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas militares. Dice el juez, no se necesita ir a la corte para saber si los militares cargan bombas Molotov en los bolsillos. Una botella Molotov no la usa nunca un policía. En ese sentido, hay una interpretación excesiva por parte del fiscal al decir que se cometió el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones explosivos. Dice además el juez pues que a él lo que le tenían que endilgar era el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Bueno, pero eso es la falta de fiscal y eso es la falta de un norte en la fiscalía. ¿Pero sabe usted cómo se soluciona esto? ¿Cómo? Con más burocracia. A propósito de la Corte. A propósito de la Corte. Ya le cuento otra de la Fiscalía, pero cuente usted de la Corte. Mire, a propósito de la Corte y la Fiscalía, porque esto va conectado. La Corte ya dice que es bueno que ellos tengan su propio cuerpo de policía judicial. O sea que sí. O sea, el CTI, que pertenece a la Fiscalía, que tiene cerca de 100 hombres dispuestos para que la Corte Suprema pueda adelantar sus dirigencias, pasaría a un lado, si esto llega a prosperar, porque ya hay conversaciones con la ministra de Justicia para pedirle que por lo menos los 6 magistrados que están en la primera sala o la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia puedan tener su propio cuerpo de investigación. Como si no hubiera otros problemas, ¿no? O sea, más burocracia, claro, bueno, entonces, más burocracia. a ver, y con la misma razón, entonces los magistrados de los tribunales todos quieren tener su propio cuerpo de investigación y listo, y siga por ahí. ¿Y dónde vamos a parar? No, pues si hacen eso, pues ¿para qué la Fiscalía? ¿Para qué la Fiscalía? Me parece importante hacer eco de esta denuncia que hace nuestro colega periodista Mario Villalobos, periodista de Red Más Noticias. Escribe en su Twitter: hace un año denuncié esto. Un ex candidato al consejo abusó sexualmente a un niño de 13 años y grabó en video lo que hizo.
hoy Qué está a horror. punto de salir por vencimiento de términos. Se Qué llama horror. Sergio Torres. La mamá y el niño están destrozados. Ayudémoslos. Y entonces cuenta el periodista Villalobos que escribe lo siguiente: hoy la justicia inoperante de este país, que desde el primer día tuvo en su poder el video del que les hablo, lo tiene con pie y medio en la calle. Los niños son sagrados, ayúdenme a que este violador pague por lo que hizo. Bueno, ahí están los resultados de la justicia inoperante y parece Sergio que le darían, Torres, sí señor, ex candidato del Partido Verde. Verde. Sí, 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 retratado muchas veces con Sí, Claudia Nayib señor. López en la campaña política y demás. Qué espanto. Bueno, claro, vencimiento de términos, vencimiento de términos. Bueno, vencimiento de términos. Eh, Demar, Sergio, compañeros de la mesa, yo quiero que miremos muy de cerca el compromiso del presidente Duque, del señor presidente Duque y de su gobierno para sembrar ¿cuántos millones de árboles? ¿80 millones de árboles? No, señor, 180 millones de árboles. 180, perdón, 180 millones de árboles, Sí, al de año los que van 2022. ya sembrados 25 millones de árboles. ¿Quién ha sembrado 25 millones de árboles en este año? Yo quiero saber. Y si es así, para aplaudir. No es que quiera proponer una duda por proponerla. Quiero aplaudir al gobierno en una de sus realizaciones más espectaculares de las que no ha hecho mérito. 25 millones de árboles, es una enorme cantidad de árboles. Y 180 millones de árboles, ni se diga. ¿Quién los va a sembrar? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde se van a sembrar? ¿Cuáles son las fuentes hídricas que se van a defender? ¿Cuáles son los campos que se van a cubrir de árboles ahora? Pues vea, lo anunció el presidente de la República en Davos, en el Foro Económico. De esta manera, no lo estamos inventando o lo estamos sacando de ninguna otra parte que el mismo presidente de la República. Queremos sembrar 180 millones de árboles antes de agosto 6 del 2022. Una campaña que arrancó el año pasado en Antioquia, donde se dice se logra plantar 200.000 árboles en 125 municipios de ese Es que de departamento. 200.000 a 25 millones hay una distancia grande. Y Sí. si Antioquia tuviera el 1%, menos del 1% de esos árboles sembrados, ¿dónde está el otro 99%? Bueno, queridos amigos, nos vamos con un personaje muy importante sobre un tema muy importante de esos que van pasando a la deriva. Las denuncias contra el señor general Nicasio Martínez, comandante que fue del Ejército Nacional, con enormes ejecutorias, con una grande hoja de vida, y entonces ahora acusado de chuzar a quién y para qué. Entonces pasemos a hablar sobre este tema con el doctor Jaime Granados, su abogado. Doctor Jaime Granados, muy buenos días.